Una mujer huyó de todo, sin dinero, sin comida, sin esperanza. El mundo la rechazó, la trató como si no existiera. Pero cuando estaba a punto de morir en medio del desierto, un hombre apareció. No era un salvador. No era parte de su mundo. Era un apache. Y lo que hizo después, cambió su destino para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de supervivencia, es sobre encontrar un lugar, cuando todo parece perdido. El viento no solo pasaba por el pequeño pueblo, lo atravesaba con fuerza, levantando polvo y golpeando cada rincón como si quisiera borrar todo lo que existía allí. Las puertas crujían, las ventanas temblaban, y la calle principal parecía un lugar donde nadie quería quedarse demasiado tiempo. En una esquina, junto a la pared de una vieja tienda, estaba de pie una joven. Su nombre era Elena, o al menos ese era el nombre con el que había nacido. Pero en ese momento, no se sentía como Elena. No se sentía como una persona. Se sentía como algo que no pertenecía a ningún lugar. Tenía apenas 22 años. Pero en sus ojos no había juventud. No había luz. Solo había cansancio, un cansancio profundo que no venía del cuerpo, sino del alma. Su vestido estaba sucio, desgastado. Sus zapatos casi no tenían suela. Y el pañuelo que cubría sus hombros no la protegía del viento, ni del frío que parecía vivir dentro de ella. Elena llevaba 10 días huyendo. 10 días sin descanso real. 10 días mirando atrás cada pocos pasos. Como si algo, o alguien, la siguiera en la sombra. Había dormido en lugares donde nadie debería dormir. En establos vacíos. En rincones olvidados. A veces incluso en el suelo, mirando al cielo, preguntándose si al día siguiente seguiría viva. Había dejado todo atrás. Una casa, un nombre, una vida que otros llamaban segura. Pero ella sabía la verdad. Aquella vida nunca fue un hogar. Era una jaula. Y ahora, sin dinero, sin comida, sin destino. Se encontraba en un lugar donde nadie la conocía. Y donde nadie quería conocerla. La gente pasaba frente a ella sin detenerse. Algunos ni siquiera la miraban. Otros la observaban por un segundo, y luego apartaban la vista, como si verla fuera incómodo. Para ellos, Elena no era una mujer. No era una historia. No era alguien con dolor. Era solo un problema más en el camino. Elena apretó el pañuelo contra su cuerpo, intentando detener el temblor que no venía del viento, sino del miedo, y de la debilidad que crecía dentro de ella. Su estómago estaba vacío, completamente vacío. No había comido nada de verdad en días. Solo pequeños restos, cosas que encontró por casualidad. Nada suficiente, nada que realmente ayudara. Pero el hambre ya no era lo peor. Lo peor era la sensación de no existir. De estar allí, y al mismo tiempo no estar. Elena miró la calle frente a ella. Personas hablando, riendo, viviendo sus vidas. Como si el mundo fuera un lugar normal. Como si todo tuviera sentido. Y por un momento, muy pequeño. Se preguntó si alguna vez ella también había sido así. Si alguna vez había sentido tranquilidad. Si alguna vez había sido vista, de verdad. Pero ese recuerdo parecía muy lejano. Demasiado lejano. Un ruido fuerte hizo que levantara la cabeza. Una puerta se cerró con violencia por el viento. Y por un instante, su corazón se aceleró. El miedo seguía dentro de ella, siempre presente. Elena bajó la mirada otra vez. Sus manos estaban frías, sucias, cansadas. Y entonces, en silencio, aceptó algo que no quería aceptar. En ese lugar, en ese mundo, ella no era nadie. Y si desaparecía, nadie lo notaría. El viento siguió soplando, y Elena se quedó allí, de pie, inmóvil, como una sombra perdida en medio del polvo. Como si ya no fuera parte de la vida, sino solo un recuerdo que el mundo había decidido olvidar. Elena no sabía cuánto tiempo llevaba de pie en aquella esquina. Los minutos pasaban lentos, pesados, como si el tiempo también la estuviera ignorando. Entonces, algo cambió. Un olor, suave al principio, pero cada vez más fuerte. Pan recién hecho, caliente, dulce, lleno, vivo. Elena levantó la cabeza lentamente. Sus ojos siguieron el olor, hasta encontrar una pequeña panadería al otro lado de la calle. La puerta estaba entreabierta. Y desde dentro salía ese aroma que parecía llamar su nombre. Su estómago reaccionó de inmediato. Un dolor fuerte, vacío. Como si su propio cuerpo le recordara que ya no podía seguir así. Había pasado demasiado tiempo sin comer. Elena tragó saliva, aunque su boca estaba seca. Intentó ignorarlo,
intentó quedarse donde estaba. Pero el olor era demasiado fuerte, demasiado real. Sin darse cuenta, dio un paso adelante, luego otro. Cruzó la calle lentamente. Sus piernas se sentían pesadas, débiles, como si caminar fuera un esfuerzo imposible. Se detuvo frente a la ventana de la panadería. Dentro, había pan, mucho pan. Filas de barras doradas. Bollos suaves cubiertos de harina. Pasteles con frutas brillantes. Todo limpio, todo ordenado. Todo tan lejos de su realidad. Elena se quedó mirando, en silencio. No quería pedir. No quería hablar. Había crecido aprendiendo a mantener su orgullo. A no mostrarse débil. Pero el hambre no entiende de orgullo. El sonido de una campana la hizo sobresaltarse. La puerta se abrió. Un hombre salió. Era el panadero. Tenía el rostro cansado, duro. Y cuando vio a Elena, su expresión cambió. No vio a una mujer cansada. No vio a alguien que necesitaba ayuda. Vio un problema. Vete de aquí, dijo con voz seca, moviendo la mano como si espantara algo, no quiero gente como tú cerca de mi tienda. Elena dio un pequeño paso atrás. Su corazón empezó a latir más rápido. Por favor, susurró, apenas sin voz, no he comido, solo un poco, lo que sobre. El hombre frunció el ceño. Su mirada se volvió más fría. Ya te lo dije, muévete. O llamaré al sheriff. Elena sintió como si algo dentro de ella se rompiera. Pero no respondió. No tenía fuerzas para discutir. Ni para defenderse. En ese momento, dos mujeres salieron de la tienda. Llevaban cestas llenas de pan, ropa limpia, rostros tranquilos. Miraron a Elena. Vieron su ropa sucia, su cabello desordenado, su debilidad. Y no dijeron nada. Solo apretaron sus cosas. Y caminaron alrededor de ella. Manteniendo distancia. Como si fuera algo que podía contaminar su mundo. Eso dolió más que las palabras. Elena se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaban, hablando entre ellas, riendo, viviendo una vida que ya no era para ella. El viento sopló otra vez, levantando polvo, envolviendo todo. Y en medio de ese ruido, Elena entendió algo. No importaba cuánto sufriera, no importaba cuánto necesitara ayuda. Para ese lugar, ella no era importante. No era una vecina. No era una persona. Era invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. No podía. Ni siquiera eso tenía energía para hacer. Respiró hondo, con dificultad. Y dio un paso atrás. Luego otro. Se alejó de la panadería. De ese olor, de ese momento, de esa humillación. Cada paso era lento, pesado. Pero seguía caminando. Porque quedarse significaba sentir más dolor. Y Elena ya no podía soportar más. El viento volvió a soplar. Y esta vez, parecía llevarse lo poco que quedaba de su fuerza. Pero aún así, ella siguió avanzando, sin saber a dónde, sin saber cómo, solo sabiendo que no podía quedarse allí, donde nadie la veía, donde nadie la quería. Elena caminaba sin rumbo. Sus pasos eran lentos, pesados, pero no se detenía. El aire seguía seco, el viento no descansaba. Y el pueblo empezaba a quedar atrás. Por un momento, pensó que tal vez podría desaparecer. Perderse entre los caminos. Convertirse en alguien que nadie pudiera encontrar. Pero el destino no siempre da tiempo para escapar. Un sonido rompió el silencio. Un ritmo fuerte, constante. Como golpes contra la tierra. Elena se detuvo. Su cuerpo se tensó de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Conocía ese sonido? ¿Caballos? Lentamente, giró la cabeza. A lo lejos, en la entrada del pueblo. 3 hombres avanzaban montados. No llevaban prisa. Pero sus movimientos eran seguros, decididos. Miraban todo. Las casas, la calle, las personas. ¿Buscaban algo? Elena sintió frío. Un frío profundo, que no tenía nada que ver con el viento. No necesitaba ver más. No necesitaba escuchar sus voces. Lo supo en ese instante. ¿Venían por ella? Su respiración se volvió corta, rápida. El mundo a su alrededor pareció encogerse. Durante días había corrido. Había creído que había logrado alejarse. Pero no. El pasado siempre encuentra el camino. Elena bajó la cabeza rápidamente. Intentando ocultar su rostro. Dio un paso atrás, luego otro. No podía correr. Correr llamaría la atención. Tenía que desaparecer, sin hacer ruido. Sus ojos buscaron una salida.
Un espacio entre los edificios. Una forma de alejarse sin ser vista. Los hombres seguían avanzando. Cada vez más cerca. Uno de ellos giró la cabeza lentamente. Como si sintiera algo. Elena dejó de respirar por un segundo. Luego, se movió. Se deslizó entre dos construcciones. Un espacio estrecho, lleno de sombras. Sus pasos eran rápidos, pero silenciosos. Salió por la parte trasera. Lejos de la calle principal. No miró atrás. No quería confirmar lo que ya sabía. Caminó más rápido. Luego más rápido aún. Su cuerpo gritaba de cansancio. Pero el miedo era más fuerte. Pasó junto a un establo. Luego junto a una casa abandonada. El pueblo empezaba a desaparecer. Y frente a ella, se abría algo mucho peor. El desierto. Un lugar sin caminos. Sin agua. Sin ayuda. Un lugar donde la gente no sobrevivía mucho tiempo. Elena se detuvo por un instante. Miró hacia atrás. ¿Podía escuchar aún el eco lejano de los caballos? Si se quedaba, la encontrarían. Y sabía lo que eso significaba. Volver. Volver a esa vida. A ese encierro, a ese dolor. No. Sus manos temblaron. Sus ojos se cerraron un segundo. Y entonces, tomó su decisión. Era una locura. Era peligroso. Tal vez era el final. Pero también, era la única forma de ser libre. Elena dio el primer paso hacia el desierto. El suelo era duro, seco. El aire más caliente. Pero no se detuvo. Siguió caminando. Un paso. Luego otro. Sin mirar atrás. El pueblo quedó completamente atrás. Las voces, los sonidos, la falsa seguridad. Todo desapareció. Ahora solo quedaba el silencio. Y un horizonte vacío. El sol caía con fuerza. El calor empezaba a sentirse como un peso sobre su cuerpo. Pero Elena siguió avanzando. Porque aunque ese camino podía llevarla a la muerte, regresar significaba perderse para siempre. Y eso era algo que ya no estaba dispuesta a aceptar. El viento sopló otra vez, levantando polvo a su alrededor. Y Elena caminó hacia lo desconocido, sin comida, sin agua, sin esperanza clara, pero con algo nuevo dentro de ella. Una pequeña chispa. Una decisión. No volver nunca más. Elena caminaba, sin parar, sin pensar. Solo avanzaba. El desierto se extendía delante de ella, infinito, vacío. No había caminos, no había señales. Solo tierra seca, piedras, y un silencio que pesaba más que el viento. El sol estaba alto, fuerte, implacable. No calentaba, quemaba. Cada paso se hacía más difícil. Sus pies dolían, sus piernas temblaban. Pero no se detenía. No podía. Si se detenía, todo terminaría. Al principio, el miedo la empujaba. La hacía moverse rápido. La mantenía alerta. Pero con el paso de las horas, el miedo empezó a desaparecer. Y en su lugar, llegó el cansancio. Un cansancio profundo, pesado, que caía sobre su cuerpo como una carga imposible de quitar. Elena respiraba con dificultad. Su garganta estaba seca. Cada intento de tragar, dolía. Intentó encontrar sombra. Pero no había nada. Ni árboles, ni refugio. Solo un cielo abierto, y un suelo que parecía no tener fin. Siguió caminando. Un paso. Luego otro. A veces tropezaba. A veces casi caía. Pero siempre se levantaba. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía cuánto había pasado. Horas, tal vez más. El calor empezó a jugar con su mente. A lo lejos, vio algo. Agua. Un brillo azul, tranquilo. Como un pequeño lago. Elena levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron con esperanza. Aceleró el paso. Su corazón latía más rápido. Agua. Pero cuando llegó, no había nada. Solo arena caliente. Elena cayó de rodillas. Sus manos tocaron el suelo seco. No había agua. Solo ilusión. Cerró los ojos un momento. Intentando entender. Intentando mantenerse consciente. Se levantó con esfuerzo. Y siguió caminando. Pero ahora, todo era más difícil. El mundo empezaba a cambiar. Las formas se movían. Las sombras parecían tener vida. A lo lejos, creyó ver una figura. Un hombre. Alto, inmóvil. Elena se detuvo. Su respiración se detuvo también. No, susurró con miedo. Pero cuando parpadeó, la figura desapareció. Solo era un árbol seco, torcido, sin vida.
Elena sintió un vacío dentro de ella. Su mente ya no era clara. Sus pensamientos eran lentos, confusos, pero aún así, seguía avanzando, porque detenerse era aceptar el final. El sol empezó a bajar poco a poco, pero el calor no desaparecía. Su cuerpo estaba débil. Cada músculo dolía. Su piel ardía. Sus labios estaban agrietados, y su energía casi no existía. Finalmente, sus piernas fallaron. Tropezó y cayó al suelo. Esta vez, no se levantó de inmediato. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el cielo. Todo giraba lentamente. El silencio era total. No había nadie. Nada. Elena intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Cerró los ojos por un segundo, solo para descansar. Pero ese descanso se sintió diferente. Más profundo, más pesado, como si algo dentro de ella estuviera apagándose. El viento pasó sobre ella, moviendo su cabello, levantando polvo. Pero ella ya no reaccionó. El desierto la rodeaba, inmenso, frío en su soledad. Y Elena quedó allí, sola, en medio de la nada, sin saber si volvería a levantarse otra vez. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo ya no tenía sentido. Estaba en el suelo. Su cuerpo apenas se movía. Su respiración era débil, lenta. El calor del día empezaba a desaparecer. Pero ahora llegaba otro problema. El frío. Un frío seco, silencioso, que se metía en su cuerpo sin pedir permiso. Elena intentó abrir los ojos, pero le costaba. Todo era oscuro, pesado, como si estuviera cayendo en un lugar sin fondo. Su mente ya no luchaba. El miedo, el dolor, el hambre. Todo se estaba apagando, y en ese silencio, llegó algo inesperado. Paz. Una paz extraña. Tranquila, profunda. Elena dejó de resistirse. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía miedo. No tenía que correr. No tenía que esconderse. Todo había terminado. Su cuerpo se relajó. Sus manos dejaron de tensarse. Respiró lentamente. Muy lentamente. Y cerró los ojos por completo. Pensó en su vida. En lo poco que recordaba ya. En la casa que dejó. En el dolor que vivió. Y en ese momento, entendió algo. Tal vez, ese era el único final posible. Morir allí. Sola. Lejos de todo. Pero libre. Un pequeño suspiro salió de sus labios. Y entonces, todo quedó en silencio. Elena ya no sentía su cuerpo. No sentía el frío. No sentía el suelo duro bajo ella. Era como si estuviera flotando, lejos de todo. Pero de repente, algo cambió. Una sensación extraña. Fría. Ligera. Un pequeño contacto en sus labios. Agua. Una gota. Elena no reaccionó al principio. Su mente estaba demasiado lejos. Pero luego, otra gota cayó. Y otra. Su cuerpo respondió sin pensar. Sus labios se movieron apenas. Su garganta intentó tragar. El agua era real. No era un sueño. No era una ilusión. Era vida. Su mente luchó por volver. Con mucho esfuerzo. Intentó abrir los ojos. Al principio, solo vio luz. Una luz fuerte, blanca, que la obligó a parpadear. Pero poco a poco, una sombra apareció frente a ella. Una figura, alta, inmóvil. Elena sintió miedo otra vez. Un miedo débil, pero presente. Intentó moverse. Intentó alejarse. Pero su cuerpo no respondió. Solo pudo mirar. La figura se acercó un poco más. Y entonces, vio su rostro. Un hombre. No era alguien del pueblo. No llevaba ropa común. Su presencia era diferente. Silenciosa, firme. Elena no entendía lo que estaba pasando. ¿Era real? ¿O su mente seguía jugando con ella? El hombre no habló al principio. Solo la observó. Sus ojos eran tranquilos. Sin rabia, sin prisa. En sus manos, llevaba algo. Una bolsa de agua. La inclinó lentamente. Y dejó caer unas gotas más sobre los labios de Elena. Esta vez, ella reaccionó más rápido. Intentó beber. Intentó sostener ese momento. Porque sabía que sin eso, todo terminaría. Su respiración se volvió un poco más fuerte. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. Y en medio de su debilidad, entendió algo muy claro. No estaba sola. Alguien la había encontrado. Cuando ya no quedaba nada,
Cuando todo parecía perdido, ese hombre había aparecido. Elena no sabía quién era, ni por qué estaba allí. Pero una cosa era segura. Ese no era el final. Algo nuevo. ¿Estaba comenzando? Elena seguía en el suelo, débil, sin fuerzas. Pero ahora, sus ojos estaban abiertos. Frente a ella, estaba el hombre. No se movía mucho. Solo la observaba en silencio. Elena intentó entender. Intentó recordar si lo había visto antes. Pero no. Nunca había visto a alguien como él. Su ropa era diferente. Hecha de piel, simple, resistente. Nada parecido a lo que conocía. Su rostro era serio, tranquilo. No mostraba enojo. Tampoco mostraba prisa. Era como si el tiempo no le afectara. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos. Oscuros, profundos, llenos de algo que no podía explicar. No había odio. No había desprecio. Solo, calma. Elena intentó moverse otra vez. Su cuerpo respondió un poco. Pero el dolor era fuerte. El hombre notó su intento. Y levantó una mano lentamente. No como amenaza, sino como señal. Para que no tuviera miedo. Sin miedo, dijo con voz baja. Su español era lento. No perfecto. Pero claro. Elena lo miró, confundida. ¿Sin miedo? Esa palabra no tenía sentido para ella. Había vivido con miedo tanto tiempo, que ya era parte de su vida. El hombre se inclinó un poco más, acercó la bolsa de agua otra vez, y con cuidado, la ayudó a beber. Elena tragó con dificultad, pero el agua le dio un poco de fuerza. Suficiente para pensar, suficiente para sentir. Y entonces, el miedo volvió. Su cuerpo reaccionó de repente. Se tensó, levantó el brazo, cubrió su rostro, esperando un golpe, esperando dolor. Pero nada pasó. El silencio se mantuvo. Lentamente, bajó el brazo. El hombre no se había movido. Seguía allí, observándola. Pero ahora, su mirada era diferente. Más profunda, más atenta. Como si entendiera algo. Como si viera más allá de lo que tenía delante. Elena respiró con dificultad. No entendía. ¿Por qué no la atacaba? ¿Por qué no la dejaba morir? El hombre se levantó despacio. Era alto, fuerte. Su presencia llenaba el espacio. Se giró un poco. Y señaló el suelo seco, alrededor de ellos. Aquí, muerte, dijo. Luego señaló a lo lejos. ¿Dónde estaba su caballo? Un animal tranquilo, esperando. Allá, vida. Elena siguió su mirada. ¿El caballo? ¿El camino? ¿Lo desconocido? El hombre volvió a mirarla. Y entonces, hizo algo inesperado. Extendió su mano. No la tomó. No la obligó. Solo la ofreció. Ven, dijo, vivir. Elena se quedó quieta, mirando esa mano. Era fuerte. Marcada por el trabajo, por la vida dura. No parecía segura. Pero, tampoco parecía peligrosa. Su mente gritaba. No confíes, es un extraño, es un apache. Todo lo que había escuchado, todo lo que le habían enseñado, le decía que huyera. Pero su cuerpo, su realidad, decía otra cosa. Si se quedaba, moriría. ¿Eso era seguro? Miró el suelo. Seco, sin vida. Luego miró al hombre otra vez. No había mentira en su rostro. No había intención de daño. Solo una elección. Elena sintió que sus fuerzas se agotaban otra vez. No podía pensar más. No podía decidir con lógica. Solo podía elegir. Vivir. O desaparecer. Su mano tembló. Lentamente, muy lentamente. Se levantó. Sus dedos dudaron en el aire. Y finalmente, tocaron la mano del hombre. Él la sostuvo con firmeza. Pero con cuidado. La levantó del suelo. Elena intentó mantenerse de pie. Pero sus piernas fallaron. Su cuerpo cayó hacia adelante. Pero el hombre la sostuvo. Con fuerza. Sin dejarla caer. Por un momento. Estuvo cerca de él. Podía sentir su calor. Su respiración. Su presencia. El miedo regresó un instante. Pero no era igual. Era diferente. Más débil. El hombre no dijo nada. Solo la ayudó a subir al caballo. Luego se subió delante de ella. Sujetar, dijo con calma. Elena dudó. Pero el caballo empezó a moverse. Y sin pensar, lo rodeó con sus brazos. Cerró los ojos. Y se aferró a él. El viaje comenzó.
lejos del desierto, lejos de la muerte, y hacia algo que Elena aún no podía entender. El caballo avanzaba con paso firme, lento, pero constante. Elena iba detrás del hombre, sujeta a él, sin otra opción. Al principio, su cuerpo estaba tenso, sus brazos rígidos, su respiración corta. No estaba acostumbrada a estar tan cerca de alguien, mucho menos de un extraño, y menos, de un hombre. Pero el caballo no se detenía. Y el terreno era difícil. Si soltaba, caería. Así que se aferró más fuerte. Sus manos tocaron su ropa. Sintió la firmeza de su cuerpo. El calor que salía de él era extraño, pero también le daba seguridad. El viento seguía soplando, pero ya no era igual. Ahora no estaba sola. Elena abrió los ojos lentamente. El paisaje cambiaba. El desierto ya no era tan vacío. Había rocas, caminos estrechos, pequeñas señales de vida. Pero aún así, todo era desconocido. Su mente seguía llena de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué la había ayudado? ¿Qué quería de ella? Pero el hombre no hablaba. Solo guiaba el caballo, mirando siempre hacia adelante. Seguro, tranquilo. Como si conociera cada paso del camino. Elena bajó la mirada un momento. Pensó en el pueblo, en la panadería, en las personas que la ignoraron. Pensó en los hombres a caballo. Si se hubiera quedado, ¿ya la habrían encontrado? ¿La habrían llevado de regreso? A esa vida, a ese dolor. Su cuerpo tembló, no por el frío, sino por el recuerdo. Apretó los brazos con más fuerza alrededor de él. Y por primera vez, sintió algo diferente. No miedo, sino alivio. Un pequeño, pero real alivio. El hombre no se movió. No apartó sus manos. No mostró incomodidad. Simplemente, siguió adelante. El tiempo pasó. El sol empezó a bajar poco a poco. El cielo cambió de color. De fuerte y brillante, a suave y oscuro. El aire se volvió más frío. Pero Elena no lo sentía tanto. El calor del hombre frente a ella la protegía. Sin palabras, sin promesas, solo con su presencia. Elena apoyó su cabeza suavemente en su espalda. Al principio dudó, pero estaba demasiado cansada. Sus ojos se cerraron un momento. Escuchó su respiración, lenta, constante. Y sin darse cuenta, su propio cuerpo empezó a seguir ese ritmo. Como si encontrara calma en él. Pero su mente aún luchaba. Una parte de ella decía que estaba haciendo algo peligroso. Que confiar era un error. Que todo podía cambiar en cualquier momento. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa, le decía algo diferente. Le decía que esta vez era distinto. Elena abrió los ojos otra vez. Miró el horizonte. No sabía a dónde iban. No sabía qué le esperaba. Pero sabía algo importante. Ya no estaba corriendo. Ya no estaba huyendo sin sentido. Había tomado una decisión. Había elegido vivir. Aunque no entendiera el camino. Aunque no conociera el final. Había elegido confiar. Aunque fuera solo un poco. El caballo siguió avanzando. El sol desapareció detrás de las montañas. Y la oscuridad empezó a cubrir el mundo. Pero Elena ya no tenía miedo de la noche. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en ella. El camino seguía. Y con cada paso, ella se alejaba más de su pasado. Y se acercaba a algo nuevo. Algo que aún no podía ver. Pero que empezaba a sentir. Dentro de ella, el caballo siguió avanzando durante mucho tiempo. Elena ya no sabía cuánto. La noche había caído por completo. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. Y el aire era frío, silencioso. Pero el hombre no se detenía. Parecía conocer el camino. Como si ya hubiera pasado por allí muchas veces. Elena se mantenía sujeta a él. Su cuerpo cansado, pero su mente despierta. De pronto, el terreno cambió. El caballo empezó a subir. Por un camino estrecho, lleno de rocas. A cada paso, el sonido de los cascos resonaba contra la piedra. Elena levantó la cabeza, intentando ver mejor. Delante de ellos, había una pared de roca. Alta, cerrada. Parecía un final. Pero el hombre no se detuvo. Giró ligeramente. Y entró por un espacio estrecho, casi invisible. Como una puerta escondida en la montaña. Elena contuvo la respiración. El paso era pequeño, oscuro. Las rocas estaban muy cerca. Pero después de unos segundos,
Todo cambió. El camino se abrió de repente. Y lo que vio, la dejó sin palabras. Frente a ella, había un valle. Un lugar lleno de vida. Había árboles, hierba, agua corriendo en un pequeño río. El aire era diferente. Más suave, más limpio. No había polvo. No había ese silencio pesado del desierto. Aquí, había sonido, voces, risas, el fuego crepitando en la distancia. Elena no entendía. ¿Cómo podía existir un lugar así, escondido en medio de la nada? El caballo avanzó hacia el centro del valle. Y poco a poco, aparecieron más cosas. Tiendas hechas de piel, fuego encendido, personas moviéndose con calma, niños corriendo, jugando. Nadie gritaba. Nadie mostraba miedo. Todo era tranquilo. Elena sintió algo extraño dentro de ella. No era miedo. Era sorpresa. El hombre detuvo el caballo. Bajó primero, con movimientos seguros. Luego levantó la mirada hacia ella. «Ven», dijo suavemente. Elena dudó un momento. Su cuerpo seguía débil. Pero intentó moverse. Bajó lentamente del caballo. Sus piernas temblaban al tocar el suelo. Pero esta vez, el suelo era diferente. No era duro. No era seco. Era suave. Lleno de vida. El hombre se acercó un poco más. Pero no la tocó. Solo se mantuvo cerca. Por si ella caía. Elena miró alrededor. Algunas personas los observaban. Pero no con rechazo. No con desprecio. Solo, con curiosidad. Una mujer mayor se acercó despacio. Su rostro estaba marcado por el tiempo. Pero sus ojos eran fuertes. Miró a Elena de arriba abajo. Vio su ropa sucia, su cansancio, su debilidad. Elena bajó la mirada. Esperaba lo peor. Pero no ocurrió. La mujer levantó la mano lentamente. Y tocó su rostro. Con cuidado. Como si entendiera su dolor. Elena se quedó quieta. Confundida. No había rechazo. No había miedo. Solo, comprensión. El hombre habló con la mujer en voz baja. En un idioma que Elena no entendía. Pero el tono era tranquilo, respetuoso. La mujer asintió. Luego miró a Elena otra vez. Y señaló una de las tiendas. «Ven», dijo con voz suave. Elena dudó. Pero esta vez, el miedo no fue tan fuerte. Miró al hombre. Él no dijo nada. Solo la observó. Con la misma calma de siempre. Elena respiró profundo. Y dio un paso adelante. Luego otro. Siguiendo a la mujer. Mientras caminaba, sintió algo nuevo dentro de ella. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pequeña. Frágil. Pero real. Ese lugar. Era diferente. Y por primera vez, Elena pensó, que tal vez, había llegado a un sitio, donde podía quedarse. Elena siguió a la mujer mayor. Sus pasos eran lentos, inseguros, pero ya no quería retroceder. Entraron en una de las tiendas. El interior era cálido, tranquilo. Había mantas, recipientes, cosas simples, pero cuidadas. Elena se detuvo cerca de la entrada. No sabía qué hacer. No sabía qué esperar. La mujer la miró con calma. Luego hizo un gesto con la mano, como invitándola a sentarse. Elena obedeció. Se sentó lentamente sobre una manta, sintiendo por primera vez algo suave bajo su cuerpo. La mujer salió un momento. Y regresó con otras dos mujeres. Ninguna habló mucho, pero sus movimientos eran claros, seguros, amables. Una de ellas se acercó, y con cuidado, tomó el pañuelo de Elena. Lo quitó lentamente. Elena se tensó por un segundo, pero no se apartó. Luego, empezaron a ayudarla. Le quitaron la ropa vieja. Rota, sucia, llena de polvo del camino. Elena sintió vergüenza. Quiso cubrirse. Quiso esconderse. Pero nadie la miraba con juicio. No había burla. No había desprecio. Solo respeto. Solo cuidado. La llevaron hacia el agua. Un pequeño lugar escondido, cerca del río. Protegido por plantas y sombras. El sonido del agua era suave. Tranquilo. Como si hablara en voz baja. Las mujeres comenzaron a limpiarla. Con movimientos lentos. Cuidadosos. El agua tocó su piel. Y Elena sintió algo que casi había olvidado. Alivio. El polvo desaparecía. El cansancio, poco a poco, también. Sus manos trabajaban con paciencia. Deshaciendo los nudos de su cabello. Limpiando cada herida, cada marca. Elena cerró los ojos.
No por miedo, sino porque necesitaba sentir ese momento. Era como si no solo limpiaran su cuerpo, sino algo más, algo profundo, algo que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Cuando terminaron, le dieron ropa nueva, suave, limpia, hecha de piel, pero cómoda. Elena se vistió lentamente. Sus manos temblaban un poco. No estaba acostumbrada a algo así. Luego, una de las mujeres levantó un pequeño objeto, una superficie brillante, como un espejo simple. Elena dudó, pero finalmente, miró, y se detuvo. No se reconoció al principio. Su rostro estaba limpio, su piel, más clara, más viva. Sus ojos, aunque cansados, ya no estaban vacíos. Había algo diferente, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Vida. Elena respiró hondo, sintió su pecho moverse con más fuerza, como si su cuerpo estuviera despertando. Las mujeres la observaron en silencio, luego asintieron, suavemente, y salieron, dejándola sola un momento. Elena se quedó allí, mirando sus manos, su ropa, su reflejo, intentando entender. Todo había cambiado muy rápido. El desierto, la muerte, el miedo. Y ahora, este lugar, esta calma, esta oportunidad. De repente, escuchó un sonido fuera. Pasos. El hombre, el apache, estaba cerca. Elena levantó la cabeza. Su corazón latió un poco más rápido. Pero no era miedo. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que no sabía cómo llamar. Se levantó lentamente. Y caminó hacia la entrada. Cuando salió, lo vio. De pie, cerca del fuego. Mirando hacia el valle. Tranquilo, firme. Como siempre. Elena lo observó en silencio. Y en ese momento, entendió algo. Ese hombre, no la había salvado solo del desierto. La había traído, a una nueva vida. Y aunque no sabía qué pasaría después, por primera vez, no sentía miedo del mañana, porque dentro de ella, algo estaba sanando. Los días empezaron a pasar. Lentos, tranquilos, diferentes. Elena ya no contaba el tiempo. Ya no pensaba en huir. Ni en esconderse. Cada mañana despertaba en ese lugar. Y poco a poco, comenzaba a entenderlo. Las personas vivían sin prisa. Cada uno hacía su parte. Sin gritos, sin órdenes. Todo parecía tener un equilibrio. Elena observaba mucho. Aprendía en silencio. Las mujeres le enseñaban tareas simples. Cómo preparar comida. Cómo cuidar las cosas. Y el hombre, el apache. Siempre estaba cerca. Pero nunca demasiado. No invadía su espacio. No hacía preguntas innecesarias. Solo aparecía cuando hacía falta. Y desaparecía cuando no. Al principio, eso confundía a Elena. Porque en su mundo anterior, los hombres no eran así. Allí, los hombres tomaban. Decidían, imponían. Pero él no. Él respetaba. Y ese respeto era algo nuevo para ella. Un día, mientras caminaban cerca del río, el apache se detuvo. Se inclinó hacia una planta pequeña. La tocó con cuidado. Esto, bueno, dijo, para dolor. Elena se acercó. Observó la planta. Era simple, pequeña. Nada especial. Pero él la miraba como si fuera importante. La tierra ayuda, añadió con calma. Elena escuchó. No solo las palabras, sino la forma en que las decía. Sin orgullo, sin intención de impresionar. Solo verdad. Ese día, entendió algo más. Él no solo vivía en ese lugar. Él pertenecía a ese lugar. Y poco a poco, ella también empezaba a sentirse así. El tiempo siguió avanzando. Elena empezó a moverse con más seguridad. Sus pasos ya no eran débiles. Sus manos ya no temblaban tanto. Y su mirada, cambió. Ya no era vacía. Había luz. Había vida. Una tarde, cerca del fuego, Elena lo observaba. El apache estaba trabajando, reparando algo con sus manos. Sus movimientos eran firmes, precisos. No hablaba, pero no necesitaba hacerlo. Había algo en su forma de ser, que transmitía calma. Elena sintió algo en su pecho, un calor suave, diferente. No era miedo, no era duda, era algo más profundo, algo que crecía lentamente, sin hacer ruido. Ella apartó la mirada rápidamente, confundida. No estaba acostumbrada a ese sentimiento. No sabía qué hacer con él. Pero no podía ignorarlo. Pasaron más días.
Y ese sentimiento no desapareció. Al contrario, crecía. Cada vez que él estaba cerca. Cada vez que la miraba. Cada vez que la ayudaba, sin pedir nada a cambio. Elena empezó a confiar. ¿De verdad? No como antes. No con miedo, sino con calma. Una noche, el cielo estaba lleno de estrellas. El fuego iluminaba el lugar. Elena estaba sentada, mirando las llamas. El apache se acercó. Se sentó a cierta distancia. Como siempre, sin invadir, sin exigir, solo presente. Elena levantó la mirada. Lo observó en silencio. Y por un momento, sus ojos se encontraron. No hubo palabras. Pero no hacían falta. ¿Algo pasó entre ellos? Algo claro. Algo fuerte. Pero tranquilo. Elena sintió su corazón latir más rápido. Y entonces, entendió. Lo que sentía. Era amor. Pero no un amor como el que conocía. No un amor que duele. Que encierra. Que obliga. Era un amor diferente. Un amor que deja respirar. Que no pide. Que no controla. Que simplemente, está. Elena bajó la mirada. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Pero también, apareció el miedo. Porque amar. Siempre había sido peligroso para ella. Y aunque todo parecía distinto ahora, una parte de ella, aún tenía miedo de perderlo todo otra vez. El fuego seguía ardiendo. El viento soplaba suavemente. Y Elena se quedó allí, entre la calma y el miedo, sin saber que pronto el pasado volvería. El aire estaba tranquilo aquella mañana. Elena caminaba sola, cerca del límite del valle. Había aprendido a moverse sin miedo, a confiar en el lugar, en la gente. Pero ese día, algo no se sentía igual. No había viento fuerte, no había ruido, solo un silencio extraño, pesado. Elena se detuvo, miró alrededor. Todo parecía normal. Pero su corazón empezó a latir más rápido, como si algo dentro de ella recordara. Dio unos pasos más. Y entonces, lo vio. En el suelo, cerca de la tierra húmeda. Una marca. Una huella. Elena se inclinó lentamente. Su mano temblaba mientras se acercaba. No era una huella cualquiera. Era profunda, perfecta. Hecha por un caballo con herradura. Hierro. Elena sintió que el aire desaparecía de su pecho. Ese detalle, lo cambiaba todo. Los caballos de ese lugar no usaban hierro. Eso significaba una sola cosa. Alguien de fuera, había estado allí. Alguien que no pertenecía a ese mundo. Su mente reaccionó de inmediato. Imágenes del pasado volvieron. Los hombres. La persecución. El miedo. No, susurró. Se levantó rápidamente. Miró hacia el valle. Todo seguía igual. Las personas, las tiendas, la calma. Pero ella sabía la verdad. El peligro había regresado. Elena retrocedió un paso. Luego otro. Su respiración se volvió rápida. No podía quedarse. No podía permitir que la encontraran allí. Si esos hombres llegaban, no solo la llevarían a ella. Destruirían todo. Quemarían ese lugar. Harían daño a las personas. Y él, el apache, él intentaría protegerla. Y eso, lo pondría en peligro. Elena cerró los ojos con fuerza. El miedo volvió. Pero también, la culpa. Había sido egoísta. Había olvidado quién era. No era parte de ese mundo. Era un problema. Un peligro. Sus manos se cerraron. No podía dejar que eso pasara. No podía perder todo otra vez. Elena respiró hondo. Y tomó una decisión. Esa misma noche, se iría. Sin decir nada. Sin despedirse. Era la única forma. El sol empezó a bajar lentamente. Y con él, llegó la oscuridad. El valle se volvió silencioso. Las personas descansaban. El fuego ardía suavemente. Todo parecía en paz. Pero dentro de Elena, había tormenta. Se movió con cuidado, sin hacer ruido. Cada paso era lento, pensado. Pasó cerca de las tiendas. Vio a las personas dormidas. Sintió algo en su pecho. Dolor. Ese lugar, ya era importante para ella. Pero no podía quedarse. No debía quedarse. Llegó cerca de la salida. El camino estrecho, entre las rocas. El mismo por donde había entrado. Se detuvo un momento. Miró atrás. Todo estaba oscuro, tranquilo. Una vida que estaba dejando atrás. Otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró.
No podía hacerlo. No ahora. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Y justo cuando estaba a punto de salir, una voz rompió el silencio. ¿Te vas? Elena se quedó congelada. Su corazón se detuvo por un instante. Reconocía esa voz. Lentamente, giró la cabeza. ¿Y lo vio? Él estaba allí. En la sombra. El apache. ¿No estaba dormido? ¿Nunca lo estuvo? Sus ojos la observaban. Tranquilos, pero firmes. Elena sintió que todo dentro de ella se rompía. «Debo irme», susurró. Su voz era débil, pero decidida. «Ellos vienen», añadió, «y yo, soy el problema». Dio un paso atrás, intentando alejarse, pero él no se movió, solo la miró, como si entendiera todo. Antes de que ella terminara de hablar, el silencio entre ellos se volvió pesado, y Elena supo que no sería fácil marcharse, porque esta vez, alguien la había visto de verdad. Elena se quedó inmóvil, frente a él. La oscuridad cubría todo, pero podía ver sus ojos, firmes, tranquilos, sin miedo. «Debo irme», repitió Elena, con la voz quebrada, «si me quedo, ellos vendrán. Y todo esto, desaparecerá». Sus manos temblaban, su cuerpo quería huir, pero sus pies no se movían. El apache dio un paso hacia ella. Lento, seguro. No la tocó de inmediato, solo se acercó lo suficiente para que ella sintiera su presencia. «No», dijo él en voz baja, «tú no eres el problema». Elena negó con la cabeza. «Sí lo soy», respondió, «siempre lo he sido. Donde voy, llega el dolor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que tú», su voz se rompió, «no quiero que te pase nada por mi culpa». Intentó pasar a su lado, pero él levantó la mano, y suavemente, la detuvo. No con fuerza, solo lo suficiente, para que ella dejara de moverse. «Mírame», dijo él. Elena dudó, pero lentamente, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, todo quedó en silencio. El mundo desapareció. El miedo, el pasado, todo. Solo estaban ellos dos. «Tú viviste», dijo él despacio, «caminaste sola, sin nada, y sigues aquí». Sus palabras eran simples, pero fuertes. «No eres débil», continuó, «no estás rota». Elena sintió que su pecho se cerraba. Nadie le había dicho eso antes. Nunca. El apache dio otro paso. Ahora estaba muy cerca. Levantó la mano. Y con cuidado, tocó su rostro. Elena no se apartó. «Ellos», dijo él, «no deciden quién eres». Sus dedos limpiaron una lágrima de su mejilla. «¿Tú decides?» Elena respiró con dificultad. Su mente luchaba entre lo que siempre había creído y lo que estaba escuchando ahora. «Pero vendrán», susurró, «y destruirán todo». El apache negó suavemente. «Entonces, nos movemos», respondió, «¿nos vamos antes?» Sus palabras eran simples, pero claras. No hablaba de huir con miedo, hablaba de elegir. «Aquí, nadie está solo», añadió, «somos uno». Elena lo miró, confundida, emocionada. «Yo elijo», dijo él finalmente, «quedarme contigo». Esas palabras golpearon su corazón. Fuerte, directo. Nadie había elegido quedarse con ella. Nunca. Siempre la habían dejado. Siempre la habían usado. Pero ahora, alguien la estaba eligiendo, con todo lo que era, con su pasado, con su dolor. Elena cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer. Pero esta vez, no eran de miedo. Eran de liberación. De algo que se rompía dentro de ella. Algo viejo. Algo que ya no necesitaba. Cuando abrió los ojos, lo miró de nuevo, y por primera vez, no vio peligro, no vio duda, vio verdad. Dio un paso hacia él. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Lo abrazó, con fuerza, como si no quisiera perder ese momento. El apache la sostuvo. Firme, tranquilo. Como siempre. El viento soplaba alrededor. Pero ya no importaba. Elena respiró profundamente. Y en ese instante, tomó su decisión. No huir. No esconderse. No volver atrás. «Me quedo», susurró. Sus palabras fueron suaves, pero claras. El apache no respondió con palabras. Solo la abrazó un poco más fuerte. Y eso fue suficiente. El pasado aún existía. El peligro no había desaparecido. Pero Elena ya no era la misma. Ya no era una sombra.
Ya no era invisible. Ahora, era alguien que elegía. Alguien que sentía. Alguien que vivía. El viento siguió soplando. La noche continuó. Pero dentro de ella, había algo nuevo. Algo fuerte. Algo que no se rompería fácilmente. Elena ya no estaba perdida. Había encontrado su lugar. ¿Y esta vez? ¿No pensaba dejarlo? Si te gustó la historia, deja un like. Suscríbete al canal para más historias así. Y comparte con alguien especial. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.